Un saludo tengan todos. Comenzamos con el estudio de la Snyder. Hoy vamos a estar viendo una partida que se jugó en el 2014 en un torneo por equipo entre los grandes maestros Richard Rapport y Alexander Mista. La partida comenzó con B3, empleando la apertura Larsen-Sowich, una apertura poco usada, pero verán cómo por transposición se llega a la variante Snyder de la siciliana que estamos estudiando. B6, E4, alfil B7, caballo C3, E6, alfil B2, C5. Por transposición sería E4, C5, B3, B6, alfil B2, alfil B7, caballo C3, E6. F4 siguió la partida, caballo C6, caballo F3. Como podrán observar, el plan del blanco es sencillo: desarrollar las piezas de forma tal que se controle el centro y, dependiendo de cómo juegue el negro, enrocar largo o enrocar corto y atacar por el flanco rey con una avalancha de peones. Aquí el negro tiene varias opciones, es por eso que en pantalla les dejaré un tablerito chiquitico con esta posición. Por ejemplo, si dama C7 capturando el peón de F4, G3 protegiendo al peón, A6 evitando los caballos B5 o los alfil B5 que son típicos en esta variante, alfil G2, D6, F5 para tratar de desviar al peón de E6 y ocupar la casilla D5 con nuestro caballo, además de abrir un poco la posición. Otra jugada podría ser, en vez de dama C7, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, A6, ya sabemos para qué es, enroque largo, caballo F6, G4. Por transposición hemos llegado a una variante abierta con mejores chances para el blanco. ¿Por qué? El negro tiene su rey en el centro del tablero y ya el blanco comienza con el ataque. Por ejemplo, si caballo por G4, torre G1, H5, H3, caballo F6, E5. Recuerden que las amenazas constantes son las bases de las maniobras tácticas. D por E5, dama por E5. Aquí podrán observar la armonía de las piezas blancas, que garantiza un gran dominio de la posición. Por ejemplo, las torres, la torre de D1 que está colocada en una columna abierta, la torre de G1 que está colocada en una columna semiabierta, ejerciendo ambas su mayor potencial, dificultando al negro completar su desarrollo. En vez de dama C7 y D6, también otra jugada sería A6. G3, caballo G7, alfil G2, dama C7, D4. Caballo por D4, caballo por D4, C por D4, dama por D4, caballo C6, dama D2. Y los planes se mantienen: enrocar largo y atacar por el flanco rey con una avalancha de peones. Otro ejemplo, D5, E por D5, E por D5, dama E2 jaque, caballo G7, D4, G6, enroque largo, amenazando D por C5, seguido de caballo por D5. En la partida se jugó caballo D4, que es la continuación que más han realizado cuando juegan esta posición. Alfil D3 y se jugó F5. Otras continuaciones podrían ser, bien, luego de alfil D3, miren en el tablerito chiquitico, pueden jugar caballo F3 jaque, dama por F3, A6. Los A6 son importantes para evitar los fuertes caballo B5, alfil B5, F5, E por F5, enroque corto, caballo F6, dama por F5, D6 evitando el E5 del blanco, caballo D5, alfil por D5, E por D5, alfil E7, G4, y el negro estaría en serios problemas. Alfil D3, caballo E7 es otra jugada que puede hacer. Caballo por D4, C por D4, caballo B5, caballo C6, caballo por D4, dama F6, caballo por C6, dama por B2, caballo E5 con un peón de ventaja. Si en vez de caballo por F3 jaque y caballo E7 hace caballo F6, entonces enroque corto, alfil E7, E5,
caballo por F3, torre por F3, alfil por F3, dama por F3, caballo G8 y F5 con ataque. Y el rey en el centro. Volvamos con la partida original. Alfil D3, F5. Enroque corto, caballo F6, tratando de desarrollar sus piezas. E por F5, caballo por F3 jaque, torre por F3, alfil por F3, dama por F3, alfil E7, G4. Jugada consecuente con el plan de las piezas blancas, que es restringir al máximo el campo de acción del contrario. Enroque corto, G5, caballo 8, F por E6, D por E6, dama H3, amenazando jaque mate y amenazando al peón débil de E6. Dama D4 jaque, rey H1, G6, dama por E6, jaque, torre F7, alfil C4. Recuerden que cuando clavamos una pieza es conveniente atacar, reforzar esa clavada con otras piezas para tratar de conseguir alguna ventaja. Caballo D6, amenazando al alfil y protegiendo a la torre de F7, alfil D5, torre E8, caballo B5, dama por B2, caballo por D6, dama por A1 jaque, rey G2, torre E, F8, dama por E7. Y las negras se rindieron. ¿Por qué? Por ejemplo, luego de dama G7, caballo por F7. Si dama por F7, alfil por F7 jaque. O luego de caballo por F7, torre por F7, dama E8 jaque. Dama F8, alfil por F7 jaque. Rey G7, dama por F8 jaque. Y las negras quedan totalmente perdidas. ¡Es hermosa! El blanco apostó a la mayor actividad de sus piezas, creando motivos tácticos, aprovechando el mejor despliegue obtenido debido al accionar de las negras enfocado en conseguir material en detrimento de su desarrollo. Esta partida es un ejemplo claro de la importancia de la iniciativa en el desarrollo de la lucha. Si quieres conocer más sobre esta variante, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita para que no te pierdas ningún video, dejar tu poderoso like, compartir para que más personas accedan a esta información y comentar tus dudas, tus sugerencias, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Chaito. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!